¿Qué harías si todo lo que amas te fuera arrebatado? Si la tierra que has protegido y cuidado con devoción de repente se marchitara bajo tus pies. Esta no es la historia de una simple tragedia. Es la epopeya de una madre diosa cuya ira sacudió los cimientos del Olimpo y cambió el curso de las estaciones. Bienvenidos a la historia de Deméter, la diosa cuya lucha con el inframundo definió la vida en la tierra para siempre. Deméter, hija de Cronos y Rea, era una de las 12 grandes deidades olímpicas. Mientras otros dioses presidían el cielo, el mar o la guerra, Deméter se encargaba de algo más cercano a los mortales, la fertilidad de la tierra. Sin ella, la humanidad sufriría la devastación de la hambruna, pues la diosa de la agricultura era la fuerza que alimentaba la vida. El poder de Deméter no solo se limitaba a las plantas y la tierra, sino también a los ciclos de la vida misma. A través de su toque, los campos florecían, los árboles daban frutos, y las estaciones marcaban el ritmo natural de la vida en la tierra. La humanidad dependía profundamente de su favor, y por eso, sus templos estaban llenos de ofrendas y agradecimientos. Pero en medio de todo este esplendor, su mayor tesoro no era la tierra, sino su hija, Perséfone, la joven diosa que representaba la inocencia y la vitalidad de la primavera. El fatídico día llegó cuando Perséfone paseaba entre los campos, recogiendo flores con un brillo en sus ojos y una sonrisa que iluminaba el paisaje. Pero ese día, una flor no era lo que parecía. Al arrancar un narciso, una grieta profunda se abrió en la tierra, y de ella emergió Hades, el oscuro dios del inframundo, montado en su carro tirado por negros corceles. El silencio del campo fue roto por el rugido de su aparición y los gritos desesperados de Perséfone. Sin que los mortales ni los dioses lo supieran, Hades había sido testigo de la belleza de Perséfone durante mucho tiempo. En las sombras de su reino sombrío, había maquinado un plan. Decidido a hacerla su reina, la secuestró, llevándola consigo a las profundidades del Hades. Perséfone, aterrorizada, dejó caer las flores que sostenía, mientras el carro de Hades desaparecía bajo tierra, cerrándose la grieta a su paso. Cuando Deméter se dio cuenta de que su hija había desaparecido, el dolor la consumió. Dejó de atender sus deberes divinos y comenzó a vagar por el mundo, disfrazada de mortal, buscando sin descanso a su hija. La tierra que siempre había florecido bajo su cuidado comenzó a marchitarse. Las plantas se secaron, las cosechas fallaron y el hambre se extendió por todo el mundo. En su búsqueda, Deméter recorrió los 4 rincones de la tierra, preguntando a todos los que encontraba si habían visto a su hija. Ni humanos ni dioses podían ayudarla. Finalmente, fue el dios del sol, Helios, quien no pudo soportar más el sufrimiento de Deméter. Desde su posición elevada en el cielo, Helios había visto todo. Fue él quien reveló la verdad. Perséfone había sido secuestrada por Hades, con el consentimiento tácito de Zeus, el propio padre de Perséfone. El mundo tembló ante esta revelación. La traición de Zeus no solo afectaba a Deméter, sino que también había condenado al mundo entero a una hambruna interminable mientras la diosa se sumía en la tristeza. Deméter, enfurecida por la traición de Zeus, decidió que el Olimpo y los humanos sufrirían las consecuencias. Abandonó el Olimpo, instalándose en la ciudad de Eleusis, donde se ocultó bajo el disfraz de una anciana. En este lugar, vivió con un rey mortal, enseñando a su pueblo los secretos de la agricultura, pero sin permitir que la tierra floreciera nuevamente. Mientras la tierra seguía sumida en el invierno, los mortales comenzaron a sufrir de hambre y desesperación. No había cosechas, ni frutas, ni granos. La humanidad se estaba muriendo lentamente. Zeus, viendo el caos que esto estaba causando entre los mortales, se dio cuenta de que tenía que actuar. Envió mensajeros al inframundo
rogando a Hades que devolviera a Perséfone para que la tierra pudiera volver a la vida. Hades, sin embargo, tenía un as bajo la manga. Antes de dejar que Perséfone partiera, le ofreció una semilla de granada. Perséfone, sin saberlo, comió de ella, lo cual la ataba para siempre al inframundo. Según las reglas del destino, cualquiera que comiera el alimento de los muertos debía regresar al inframundo. Con esta nueva situación, un compromiso tuvo que ser alcanzado. Zeus y Hades acordaron que Perséfone pasaría 6 meses al año con su madre en la superficie y los otros 6 meses en el inframundo como reina. Durante los meses que Perséfone pasara con Deméter, la tierra florecería con la llegada de la primavera y el verano. Pero cada vez que Perséfone regresara al inframundo, la tristeza de Deméter sumiría la tierra en el otoño y el invierno. Así nació el ciclo de las estaciones, un reflejo del amor entre madre e hija. Cada primavera, cuando Perséfone emergía del inframundo, Deméter celebraba su regreso cubriendo la tierra de flores y nuevas cosechas. Pero cuando su hija descendía de nuevo a los reinos oscuros de Hades, la tristeza de la diosa volvía a sumir al mundo en frío y desolación. A raíz de esta historia, los antiguos griegos desarrollaron uno de los cultos más misteriosos y sagrados de la antigüedad, los misterios eleusinos. Estos rituales, celebrados en Eleusis en honor a Deméter y Perséfone, eran un viaje espiritual que simbolizaba el ciclo de la vida, muerte y renacimiento. Los iniciados en estos misterios creían que, como Perséfone, ellos también podrían experimentar una forma de renacimiento en la vida después de la muerte. Durante estos misterios, se representaban los momentos clave del rapto de Perséfone y el sufrimiento de Deméter, permitiendo a los participantes conectar profundamente con la historia de las diosas. El pueblo griego creía firmemente que, al honrar a Deméter, podrían garantizar la fertilidad de sus campos y la prosperidad de su pueblo. La historia de Deméter no solo explica los ciclos de las estaciones, sino también el poder del amor, la resiliencia y la capacidad de la naturaleza para renacer incluso después de los momentos más oscuros. Deméter, como madre y diosa, nos enseña que aunque el sufrimiento pueda ser profundo, siempre hay esperanza en el horizonte, simbolizada por la primavera que sigue al invierno. Imagina que estás teniendo un dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, uno tan fuerte que ni una aspirina de los dioses podría calmar. Así se sintió Zeus un día. ¿La razón? Sorpresa. De su cabeza estaba a punto de nacer una diosa. Y no cualquier diosa, no. Nada menos que Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra estratégica y, spoiler alert, de los buenos consejos. ¿Quieres saber cómo una de las deidades más brillantes y temidas del Olimpo vino al mundo armada hasta los dientes? Entonces no te muevas, porque estás a punto de descubrir la historia épica y divertida de la gran Atenea. Comencemos con su origen, que es tan fascinante como inusual. Atenea no nació de la forma tradicional, sino que surgió de la cabeza de Zeus. Sí, lo leíste bien. Un día, el rey de los dioses comenzó a sufrir un dolor de cabeza insoportable. ¿La razón? Atenea estaba creciendo dentro de su cráneo, lista para salir al mundo. Cuando finalmente pidió ayuda a Hefesto, este, con un golpe de su martillo, abrió la cabeza de Zeus y ¡voilá! Atenea emergió completamente armada, con casco, escudo y lanza. Toda una entrada triunfal, ¿no crees? Atenea no era solo la diosa de la guerra, como su hermano Ares. Mientras Ares representaba la violencia pura, la fuerza bruta y el caos del combate, Atenea era la diosa de la estrategia y la sabiduría. Ella no ganaba guerras con fuerza, sino con inteligencia. Cada decisión en el campo de batalla era calculada,
cada movimiento pensado al detalle. Esto la convirtió en la aliada preferida de muchos héroes. Pero Atenea no solo era conocida por sus habilidades en la guerra, también era la diosa de las artes, la civilización y, sobre todo, la sabiduría. ¿Sabías que Atenea fue clave en la creación de la ciudad de Atenas? En un concurso con Poseidón, ambos querían ser los patronos de la ciudad. Mientras Poseidón golpeó el suelo con su tridente para crear un manantial de agua salada, poco útil, ¿no? Atenea ofreció un regalo mucho más valioso, el olivo. Gracias a esto, la ciudad se convirtió en un emblema de civilización y desarrollo, llevando su nombre en honor a la diosa. La relación de Atenea con los héroes es otro punto destacado de su historia. Ella era la guía de Odiseo, el astuto rey de Ítaca, a quien ayudó en su épico regreso a casa tras la guerra de Troya. De hecho, su influencia fue decisiva para que pudiera sortear los numerosos peligros que enfrentó, desde el cíclope Polifemo hasta las traicioneras sirenas. Y no olvidemos a Perseo. Fue Atenea quien le otorgó el escudo reflejante para derrotar a Medusa. Gracias a la mente brillante de la diosa, Perseo pudo evitar la petrificación y acabar con el monstruo, utilizando la cabeza de Medusa como arma contra sus enemigos. Ahora bien, como toda divinidad, Atenea también tenía un carácter firme y, en ocasiones, inflexible. La historia de la tejedora Aracne es un claro ejemplo. Aracne, una mortal, osó desafiar a la diosa en un duelo de tejido, afirmando que ella era superior en habilidad. Atenea aceptó el desafío, pero cuando vio que Aracne tejía una escena que ridiculizaba a los dioses, la furia de la diosa se desató. ¿El resultado? Atenea transformó a Aracne en una araña, condenándola a tejer por toda la eternidad. Una lección sobre la humildad. A lo largo de la mitología griega, Atenea siempre representa el equilibrio entre la fuerza y la inteligencia, la guerra y la paz. En el Olimpo, era una voz de razón en medio del caos, capaz de mediar entre los dioses y de actuar con un sentido profundo de justicia. No es casualidad que sea una de las pocas deidades a las que los griegos respetaban tanto en tiempos de guerra como de paz. Atenea no solo es una figura central en la mitología griega, sino que también representa los valores de la civilización y el progreso. No era solo una guerrera, sino una estratega, una consejera y una fuente de sabiduría. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y hoy, más que nunca, su historia sigue inspirando a quienes buscan la victoria, no solo con fuerza, sino con ingenio. Así que no te pierdas la oportunidad de conocer más sobre esta increíble diosa y su influencia eterna. Imagina esto. Estás en medio de una batalla, espadas volando, gritos por todas partes, el caos total. Y en el centro de todo aparece él, Ares, el dios que no necesita una excusa para pelear. Con una sonrisa de puro placer por la destrucción, él no solo lucha, disfruta de cada segundo. Bienvenidos al mundo de Ares, donde la diplomacia es un chiste y la única solución a todo es un buen golpe. Si crees que puedes seguir el ritmo de este dios desatado, prepárate, porque esto es solo el comienzo. Vamos a la guerra, pero con estilo. Ares, hijo de Zeus y Hera, es el dios que encarna la brutalidad del conflicto, el caos y la violencia en estado puro. A diferencia de su hermana Atenea, que representa la estrategia y la sabiduría en la guerra, Ares es el rugido del campo de batalla, el fragor de la lucha sin piedad. Donde otros ven táctica, él solo ve sangre y gloria. Nació en el Olimpo, pero su lugar favorito era siempre el campo de batalla. Cada flecha que volaba, cada espada que se levantaba, era una sinfonía para sus oídos. Sin embargo, Ares no era precisamente un dios querido. De hecho, ni los propios dioses del Olimpo lo soportaban mucho.
Incluso su padre, Zeus, lo despreciaba por su afán destructivo. Pero, ¿qué sería de la guerra sin el caos que Ares trae consigo? A pesar de su carácter violento, Ares también tenía un lado, digamos, más suave. O deberíamos decir, más travieso. Su aventura más famosa fue con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Juntos eran una pareja explosiva, el dios de la guerra y la diosa del amor. Una combinación peligrosa. De su unión nacieron hijos que reflejaban tanto la brutalidad como la belleza. Deimos, el terror, y Fobos, el miedo, quienes acompañaban a su padre en las batallas, sembrando el pánico a su paso. Pero no todo era pasión y batalla. Ares también fue humillado en varias ocasiones, siendo uno de los dioses más castigados. Tal vez su peor momento fue cuando fue atrapado en una red por Hefesto, el esposo celoso de Afrodita, y expuesto ante todo el Olimpo. Imagina la vergüenza de un dios tan poderoso, atrapado como un simple ladrón. Ares estuvo presente en algunas de las batallas más legendarias de la mitología. En la guerra de Troya, por ejemplo, tomó partido por los troyanos, enfrentándose a los griegos y, en especial, a su hermana Atenea. Pero su impulsividad y falta de estrategia lo llevaron a la derrota. Atenea, mucho más calculadora, lo venció en combate, dejándolo tendido y humillado en el campo de batalla. A pesar de sus muchas derrotas, Ares seguía regresando una y otra vez. No por la gloria ni el honor, como otros héroes griegos, sino por el caos mismo. Porque Ares no es un dios que se rinde, es un dios que vive para la guerra, para el conflicto y para la destrucción. Ares no solo representa la violencia sin sentido, también nos recuerda los peligros de dejarnos llevar por la ira y el conflicto. Su legado es una advertencia. La guerra, aunque a veces necesaria, trae consigo un costo que ningún dios puede realmente controlar. Y ahí radica su tragedia. Aunque es el dios de la guerra, incluso Ares no puede escapar del caos que provoca. Así que, la próxima vez que escuches el rugido del combate o veas una batalla épica en una película, recuerda: Ares está ahí, en algún lugar, disfrutando del espectáculo. Porque para Ares, la guerra nunca termina. La historia de Apolo comienza incluso antes de su nacimiento. Su madre, Leto, una diosa menor, fue perseguida por Hera, la celosa esposa de Zeus, quien estaba furiosa por el amor de su esposo con Leto. Hera desató su furia prohibiendo que cualquier tierra firme o isla acogiera a Leto en su embarazo. La diosa vagó en agonía, buscando refugio sin descanso, hasta que llegó a la isla flotante de Delos, la única tierra que, al no estar fija, podía ofrecerle amparo. En ese inhóspito y solitario refugio, Leto dio a luz a 2 hijos divinos. Primero a Artemisa y luego, con dolor y furia, a Apolo, el dios que irradiaría luz en el mundo. Desde sus primeros días, Apolo mostró signos de su poder. Con solo unos días de vida, Apolo emprendió su primera misión épica: el combate contra la serpiente Pitón, una criatura gigantesca y maldita que había sido enviada por Hera para atormentar a su madre. La serpiente aterrorizaba el monte Parnaso y amenazaba a todo aquel que se acercara al oráculo de Delfos. Sin vacilar, Apolo tomó su arco y flechas forjadas por Hefesto y se enfrentó a Pitón. Flechas doradas llovieron sobre el monstruo mientras Apolo, con la precisión de un dios, finalmente venció a la bestia, liberando el oráculo y consagrándolo a su propio nombre. El oráculo de Delfos sería desde entonces un lugar sagrado y Apolo su eterno protector. Tras su victoria sobre Pitón, Apolo se convirtió en el dios de las profecías. Los antiguos griegos creían que Delfos era el centro del mundo, y desde allí, Apolo transmitía su sabiduría a través de la Pitia, la sacerdotisa del templo, que recibía visiones y mensajes del propio dios.
Delfos se convirtió en el lugar al que reyes y plebeyos acudían para conocer su destino, y nadie escapaba de las profecías de Apolo. Pero su poder para ver el futuro no siempre fue una bendición. Apolo también sufrió el peso de las tragedias que anticipaba y las pérdidas que no podía evitar. Su relación con la visión era agridulce, y así Apolo se movía entre el destino de los mortales y el eterno juego de los dioses, donde el amor y el odio, la guerra y la paz se entrelazaban constantemente. Aunque era un dios inmortal y poderoso, Apolo también fue víctima del amor. Una de las historias más desgarradoras es la de su amor por Dafne, una ninfa que rechazó sus avances. Apolo, flechado por el amor por obra de Eros, la persiguió a través de los bosques. Pero Dafne, al no querer entregarse a él, pidió ayuda a su padre, el dios río Peneo, quien la transformó en un laurel justo cuando Apolo estaba a punto de alcanzarla. En su tristeza, Apolo declaró al laurel como su árbol sagrado, y desde ese día tejía coronas de laurel como símbolo de honor y gloria, convirtiendo su desamor en un símbolo eterno de victoria. Apolo no solo era un dios guerrero, también era el dios de la música y la poesía. Con su lira, un regalo de Hermes, el dios encantaba a los dioses inmortales. Su música era tan poderosa que tenía el poder de calmar la furia de su padre Zeus, hacer florecer los campos y llenar de paz los corazones de quienes lo escuchaban. Su rivalidad con Marsias, un sátiro que se atrevió a desafiarlo en una competencia de música, demostró que Apolo también podía ser despiadado. Marsias, al perder, pagó con su vida. Apolo nunca toleraba que alguien lo superara, y ese duelo fue una advertencia para todos aquellos que desearan desafiar a un dios. En la famosa guerra de Troya, Apolo se involucró activamente. Aunque los dioses solían intervenir en las guerras de los mortales, Apolo tomó un interés especial en defender a los troyanos. En una escena memorable, Apolo envió una peste mortal al campamento griego, castigando a Agamenón por haber secuestrado a Criseida, hija de uno de sus sacerdotes. Más adelante, Apolo incluso guió la flecha que, lanzada por el príncipe Paris, atravesó el talón de Aquiles, el mayor héroe de los griegos. Con esta intervención, Apolo demostró que ni siquiera el héroe más grande era intocable cuando un dios decidía tomar partido. Apolo era también el dios de la medicina y la curación. Enseñó a su hijo Asclepio el arte de la sanación, dotándolo de poderes tan extraordinarios que el propio Hades temió que desafiara el orden de la muerte. Por ello, Zeus tuvo que intervenir, y aunque Asclepio fue elevado a dios, Apolo permaneció como el dios que podía dar o quitar la salud con un toque. En cada rincón de Grecia, Apolo era venerado no solo como el dios de la luz, sino como el salvador de los enfermos y el protector contra la muerte prematura. La historia de Apolo es una de pasión, furia y belleza. Un dios que iluminó con su presencia y oscureció con su poder. Su lira resuena en los cielos y sus profecías siguen escritas en los corazones de los hombres. Como arquero divino y protector de la música, Apolo será eternamente un símbolo de todo lo que los griegos veneraban y temían. La historia de Artemisa comienza en una época de conflictos entre los dioses, donde los celos de Hera, la reina del Olimpo, caen sobre Leto, la madre de Artemisa. Hera, decidida a vengarse, decreta que Leto no puede dar a luz en ningún lugar bajo la luz del sol. Imagina el escenario. Leto, una titánide digna y noble, huyendo de la ira de una diosa celosa, buscando desesperadamente un lugar seguro. Finalmente, en su exilio, Leto encuentra refugio en una isla misteriosa llamada Delos, un lugar que no está sujeto a la ley de Hera porque flota en el mar. En esta isla, Leto da luz primero a Artemisa. Y, en una muestra de madurez y poder que sería apenas el principio de su leyenda,
La recién nacida ayuda a su madre en el parto de su hermano, Apolo. Artemisa, con apenas unos minutos de vida, ya demostraba su independencia y fuerza, un presagio de la formidable diosa que sería. Cuando Artemisa crece, se dirige a su padre, Zeus, con un pedido que define su naturaleza para siempre. Artemisa no quiere vivir bajo las expectativas de otras diosas. No desea esposo ni palacios dorados. Su petición es clara y osada. Quiero vagar libre, sin ataduras, con un arco y flechas, y el poder de defenderme y defender la naturaleza. Zeus, encantado por la audacia de su hija, le concede todos sus deseos. Le otorga un arco dorado, flechas que nunca fallan, y un séquito de ninfas que la acompañarán en sus cacerías. Artemisa no tarda en asumir su rol como protectora de los animales y de los espacios salvajes. Su relación con el bosque es profunda y espiritual. No es solo una cazadora, es la guardiana de cada criatura, cada planta y cada río. Para ella, cada rincón del bosque es sagrado. Y, aunque su amor por la naturaleza es innegable, también es una cazadora implacable para aquellos que osen perturbar la paz de su dominio. Aquí entra la historia de Acteón, un joven cazador tan talentoso como imprudente. En un fatídico día, mientras deambulaba por el bosque, Acteón se topa con Artemisa y sus ninfas bañándose en un arroyo escondido. Artemisa, ofendida por la mirada profana del cazador, pronuncia un castigo que es tanto una lección como una advertencia. Transforma a Acteón en un ciervo. Los propios perros de Acteón, sin reconocer a su amo, lo persiguen y lo destruyen. Artemisa, serena, observa mientras el bosque recupera su silencio. El mensaje es claro. El respeto por la naturaleza y sus misterios es inquebrantable. El vínculo entre Artemisa y su hermano Apolo es uno de los más sólidos en la mitología griega. Son compañeros en cacerías y aliados en batalla. Sin embargo, su relación no está exenta de matices. Mientras Apolo representa la luz del día y la razón, Artemisa es la guardiana de la noche y de lo instintivo. Juntos, forman una dualidad perfecta, el equilibrio entre lo visible y lo oculto, entre el sol y la luna. En la historia de Níobe, esta dualidad se manifiesta con todo su poder. Níobe, la reina de Tebas, se jacta de ser superior a Leto, pues tiene 14 hijos en lugar de 2. Su arrogancia no queda sin castigo. Apolo y Artemisa, ofendidos por el insulto a su madre, descienden a la tierra y con precisión divina acaban con los hijos de Níobe. Cada flecha es una advertencia a los mortales sobre el respeto debido a los dioses y a la naturaleza. Artemisa no solo es temida como diosa de la caza y la naturaleza, también es una guerrera implacable en el campo de batalla. En la Gigantomaquia, la guerra épica en la que los dioses lucharon contra los gigantes, Artemisa mostró su habilidad en combate. Armada con su arco, disparaba flechas con una precisión que solo una diosa de su calibre podría lograr. Cada movimiento era calculado, cada disparo letal. Los gigantes, criaturas temibles, caían uno tras otro bajo el poder de la cazadora divina. Y sin embargo, Artemisa también tiene un lado justo y protector. A lo largo de Grecia, los ciudadanos la veneran no solo como una cazadora, sino como una diosa que protege a los débiles, especialmente a las mujeres y niños. En sus templos, los peregrinos buscan la bendición de la diosa antes de emprender largos viajes o pedir ayuda para los partos. Una de las historias más emotivas sobre Artemisa es la de Orión, un cazador gigante. Orión y Artemisa comparten una conexión especial, una amistad pura que, según algunos relatos, bordea el amor. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Según la versión más popular, Apolo, temeroso de que Artemisa se dejara llevar por sus sentimientos hacia un mortal, engaña a su hermana para que dispare una flecha contra un punto en el mar. Sin saber que es Orión nadando en la distancia, Artemisa lanza su flecha,
y el cazador muere. Afligida, convierte a Orión en una constelación para que pueda acompañarla en el cielo por toda la eternidad. Como deidad lunar, Artemisa es asociada no solo con la noche, sino con los ciclos de la vida y la naturaleza. Los antiguos griegos creían que la diosa guiaba a la luna en su trayecto, vigilando desde lo alto, asegurándose de que los mortales no desafiaran las leyes de la naturaleza. En noches de luna llena se decía que su espíritu vagaba por los bosques, protegiendo a los inocentes y castigando a quienes profanaban sus dominios. En toda Grecia, Artemisa es adorada en templos dedicados a su honor. Uno de los más famosos, el templo de Artemisa en Éfeso, es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí, los fieles le ofrecían sacrificios, especialmente de animales, y realizaban ritos de iniciación para jóvenes mujeres que veían en ella un ejemplo de independencia y fuerza. A diferencia de otras deidades, Artemisa no requería lujos ni palacios ornamentados. Su templo era la naturaleza misma, y sus ritos se celebraban al aire libre, bajo el cielo y en contacto directo con la tierra. Los griegos sabían que venerar a una Artemisa era respetar la naturaleza en toda su magnificencia y poder. La vida de Hefesto comenzó con la marca de la desgracia. Hera, la gran reina del Olimpo, deseaba un hijo que igualara en poder y perfección al imponente Zeus. Sin embargo, el nacimiento de Hefesto fue un golpe a sus expectativas. Él era distinto. Según las leyendas, el joven dios nació con una cojera, una imperfección que para Hera era un símbolo de debilidad y vergüenza. Sin piedad ni arrepentimiento, decidió arrojarlo desde las alturas del Olimpo. Hefesto cayó durante un día y una noche, sumido en el dolor y el rechazo antes de llegar al océano, donde fue rescatado por 2 deidades marinas, Tetis y Eurínome. Ellas lo acogieron y criaron, protegiéndolo de los prejuicios de los olímpicos. Con el tiempo, Hefesto descubrió que tenía un don único, la habilidad de dominar el fuego y moldear los metales. En las entrañas de la tierra, comenzó a experimentar con la forja. Aunque su cuerpo tenía limitaciones, su habilidad y creatividad no conocían fronteras. Se transformó en un maestro de la artesanía, creando desde objetos de belleza sin igual hasta herramientas imbuidas con magia. Su arte se volvió tan poderoso que sus creaciones parecían tener vida propia. Una vez que perfeccionó su arte, Hefesto sintió la necesidad de regresar al Olimpo y enfrentarse a aquellos que lo habían menospreciado. Forjó un plan ingenioso y envió a Hera un trono magnífico, decorado con ornamentos que reflejaban la luz de manera deslumbrante. Hera, cautivada, se sentó en el trono, solo para descubrir que estaba atrapada sin escapatoria. Atrapada por las propias manos de su hijo, Hera se vio obligada a reconocer la habilidad y el valor de Hefesto. Los dioses, en un intento de liberar a Hera, trataron de convencer a Hefesto para que volviera al Olimpo y deshiciera el hechizo. Sin embargo, él se mantuvo firme, exigiendo que le dieran el respeto y el lugar que merecía entre los dioses. Fue Dionisio, el dios del vino y la alegría, quien, mediante la astucia y una dosis generosa de vino, logró convencer a Hefesto para que volviera. Su retorno al Olimpo fue triunfal. Con orgullo y una confianza renovada, liberó a Hera, ganándose un lugar en el Olimpo como el dios de la forja, del fuego y de la creación. Aunque el resentimiento aún ardía en su corazón, Hefesto se propuso ser algo más que un simple herrero. Sería el creador de los artefactos divinos que harían del Olimpo el reino más imponente del universo. Ahora, en su propio taller celestial, Hefesto desató su imaginación y habilidad. Desde su forja surgieron los artefactos más poderosos del Olimpo. Creó el trono de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades y la imparable lanza de Atenea, cada
Cada golpe de su martillo reverberaba en los cielos y su fuego jamás se apagaba, pues era el corazón de su poder. Entre sus creaciones más famosas estaba el escudo de Aquiles, el cual no solo era una pieza de protección, sino un universo en miniatura, con los cielos, las estrellas, la tierra y el mar representados en su superficie. Era una obra de arte viva, diseñada para acompañar al héroe en sus aventuras más peligrosas. Su habilidad era tan vasta que se decía que Hefesto podía insuflar vida en sus creaciones. Tal era el caso de sus autómatas de oro, criaturas de metal que le ayudaban en la forja y que parecían tener una mente propia. A pesar de sus habilidades y su grandeza, la vida de Hefesto en el amor fue una constante lucha. Afrodita, la diosa de la belleza, fue prometida como su esposa, y aunque Hefesto la amaba profundamente, ella tenía otros intereses. Ares, el dios de la guerra, no tardó en cortejar a Afrodita, y la diosa, aunque casada, se vio tentada por el atractivo y la pasión de Ares. Hefesto pronto se enteró de la traición de su esposa y decidió actuar de la manera que mejor conocía, con ingenio y habilidad. En secreto, Hefesto construyó una red invisible y la colocó sobre la cama de Afrodita. Cuando ella y Ares se encontraron, la red cayó sobre ellos, atrapándolos en un enredo vergonzoso. Hefesto llamó a todos los dioses para que fueran testigos de su deshonra y del castigo de los amantes. La escena era tan irónica como humillante, y los dioses no pudieron contener su risa, dejando a Ares y Afrodita en una situación de completa vergüenza. Sin embargo, Hefesto, aunque había exhibido su dolor de una manera pública, nunca dejó de amar a Afrodita y continuó creando para ella objetos de belleza inigualable. A pesar de sus conflictos y el dolor de sus desventuras, Hefesto nunca dejó que su espíritu se quebrantara. Su forja era tanto su refugio como su campo de batalla, un lugar donde transformaba su sufrimiento en poder. Durante siglos continuó creando, no solo para los dioses, sino también para héroes inmortales que buscaban su ayuda. Sus artefactos eran legendarios, objetos que cambiaban el destino de quienes los poseían y que llevaban la marca inconfundible de su genio. Hefesto fue también el dios de la invención, de los milagros de la mecánica y la creación de vida artificial. Desde autómatas hasta tronos encantados, su habilidad fue una revolución para el Olimpo. Con el tiempo, su habilidad y su ingenio fueron finalmente reconocidos, y él fue considerado no solo el dios herrero, sino el verdadero arquitecto del Olimpo. Los dioses podían burlarse de su aspecto, de su cojera y su origen, pero ninguno de ellos osaba menospreciar su destreza. Hefesto pasó de ser el niño rechazado al pilar del Olimpo, el creador indispensable sin el cual el poder de los dioses sería incompleto. A diferencia de los demás olímpicos, su fuerza no residía en su perfección física ni en su dominio de la guerra. Hefesto era la prueba de que la verdadera fortaleza puede surgir de la imperfección y el dolor. Su historia resuena como un testimonio de perseverancia y resiliencia, de cómo alguien considerado débil y defectuoso puede levantarse y forjar un lugar en la eternidad. Y así, Hefesto, el dios caído y marginado, se convirtió en el arquitecto de los dioses. La forja que una vez fue su refugio y su cárcel se transformó en el centro de su poder. Con cada martillazo sellaba su legado, no solo como el dios herrero, sino como un símbolo de resistencia. La historia de Hestia se inicia antes de que el Olimpo siquiera exista, en un mundo de caos, donde los titanes reinaban sobre la creación. Nacida como la primogénita de Cronos y Rea, Hestia vino al mundo como la primera hija, la mayor de una familia destinada a cambiar el universo. Pero su destino fue sombrío desde el principio, cuando Cronos, su propio padre,
comenzó a devorar a sus hijos en un intento de evitar su predicción fatídica, que uno de ellos lo destronaría. Así, Hestia fue la primera en ser consumida, quedando atrapada en las sombras dentro del monstruo que era su padre. Durante años, Hestia esperó en silencio, soportando la oscuridad, mientras uno a uno sus hermanos compartían su mismo destino. Zeus, el menor de los hijos de Cronos, escapó de este destino y finalmente liberó a sus hermanos, iniciando una guerra contra su padre y los titanes. Cuando Hestia emergió, junto con sus hermanos, el mundo había cambiado. Los dioses se levantaban en poder, reclamaban sus tronos y tomaban el mando del universo. Pero Hestia, aunque era la mayor, la primera en nacer y la primera en sufrir, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de reclamar territorios, armas o seguidores, ella eligió custodiar el fuego, la chispa de la vida, la llama que simboliza el hogar y la unión. Hestia eligió ser la portadora de la llama sagrada, sacrificando toda ambición personal en nombre de algo más grande: la paz y el equilibrio entre los dioses y la humanidad. A pesar de ser la diosa del hogar y la familia, Hestia no se limitaba a los muros de una casa. Su fuego era el símbolo de la estabilidad que cada dios y cada mortal necesitaban. En el centro de cada ciudad, en cada templo, ardía una llama en su honor. Incluso en el Olimpo, donde la competencia y la lucha eran el pan de cada día, Hestia era quien mantenía la armonía. Su fuego sagrado estaba en el centro del palacio de Zeus, recordando a todos los dioses que había algo que los unía más allá de sus rivalidades. Era una llama que nunca debía apagarse, pues significaba el orden en el caos. Hestia misma se convirtió en el punto de unión de los dioses y los humanos, una presencia serena que rara vez intervenía, pero siempre estaba presente. En cada banquete, en cada ofrenda, Hestia recibía las primeras libaciones y también las últimas, un respeto único reservado solo para ella. Su presencia era tan fundamental que los dioses mismos acudían a ella para encontrar paz y reflexión, como si, sin su presencia, el Olimpo mismo pudiera caer en el caos. Cuando Zeus y los otros dioses ofrecieron a Hestia un lugar entre los grandes tronos del Olimpo, ella, la hermana mayor, decidió algo inesperado. Renunció a su trono y se apartó de las disputas divinas. Este acto fue tan audaz como sorprendente. ¿Quién en su sano juicio rechazaría una posición en el Olimpo? Hestia lo hizo. Al preferir el anonimato del hogar, ella escogió un camino sin rivales ni enemigos, eligiendo ser la fuerza detrás del poder en lugar de la figura visible. Con cada renuncia, Hestia mostraba una grandeza sin igual. Sin necesidad de un arma, sin necesidad de reclamar amoríos o aventuras épicas, ella se convirtió en la diosa que no necesitaba competir, porque su poder radicaba en la paz que ofrecía. Los mortales y dioses la respetaban profundamente, aunque su nombre no resonara en los himnos de las batallas. En el Olimpo, los dioses eran conocidos por sus pasiones, sus amores y sus venganzas. Pero Hestia, al igual que Atenea y Artemisa, hizo un voto de castidad. Fue cortejada por Poseidón, el dios del mar, y Apolo, el dios del sol. Pero Hestia, la diosa de la serenidad y el hogar, optó por el silencio y la independencia. Su elección no era una negación del amor, sino una afirmación de su dedicación absoluta a su misión. Hestia comprendió que para mantener la llama sagrada encendida, su devoción debía ser completa. Así, en un Olimpo marcado por la intriga y el conflicto, ella mantenía la paz en el sentido más literal. Ella misma era un símbolo de armonía, lejos de las pasiones y disputas que afectaban a los demás dioses. Con su voto de castidad, Hestia demostró que su amor era para el hogar, para el fuego y para la unidad de aquellos a su alrededor. La influencia de Hestia no se detenía en los límites del Olimpo. En cada hogar griego,
Desde el más humilde al más grandioso, Hestia estaba allí, velando en el centro del hogar. Cada altar familiar tenía su llama, una chispa de Hestia que simbolizaba protección y hospitalidad. Los griegos le dedicaban las primeras y últimas ofrendas en cada ritual, asegurándose de que ella fuera la primera en ser honrada y la última en recibir su respeto. Para ellos, el fuego era la representación tangible de Hestia, una llama eterna que los unía a sus antepasados y les recordaba el calor y la seguridad de su hogar. Hestia no era solo la guardiana de los hogares individuales, sino de toda la ciudad, de la civilización misma. En las asambleas públicas, en los templos, la llama de Hestia ardía con fuerza, representando la continuidad y la estabilidad que toda comunidad necesita. Y si un viajero llegaba a un nuevo lugar, bastaba con encender una hoguera en su honor para saber que estaba bajo la protección de la diosa. Mientras otros dioses como Ares, Afrodita o Hera protagonizaban las leyendas, Hestia permanecía en silencio, demostrando un poder más sutil, pero igualmente esencial. Era una fuerza que no necesitaba mostrarse, una presencia tan fuerte que no hacía falta proclamarla. El simple hecho de encender una llama y conservarla viva era una afirmación de su poder y de su legado. En una época en la que los dioses buscaban gloria y seguidores, Hestia permanecía en un segundo plano, recordando a los mortales y a los mismos dioses que el verdadero poder no radica en la destrucción, sino en la constancia y en la paz. Ella, la diosa invisible, ejercía una influencia silenciosa que se extendía por todo el mundo griego y más allá. En el fondo de cada hogar, Hestia sigue presente, como una llama que nunca se apaga, iluminando el camino de la humanidad con una fuerza que se mantiene a través del tiempo. Atrévete a adentrarte en las profundidades donde yace el poderío incontenible de Poseidón, el dios de los mares. Con cada golpe de su tridente, el océano se alza, la tierra tiembla y los cielos se tornan oscuros. Este no es solo el señor de las aguas, sino el dios que gobierna cada rincón de lo desconocido bajo el mar. Prepara tus sentidos para un viaje épico, donde las olas rugen como bestias y la furia divina acecha en cada rincón. Este es Poseidón. Para entender la magnitud de Poseidón, debemos comenzar en los primeros días de la creación griega. Su historia inicia en un tiempo de oscuridad y caos, cuando el titán Crono, temiendo una profecía que advertía sobre su caída a manos de sus hijos, devoró a todos sus descendientes. Poseidón fue uno de los hijos de Crono, junto a Hades, Hera, Deméter y Hestia. Pero cada uno de ellos fue devorado poco después de nacer, quedando cautivo en el vientre de su propio padre. Pero Rea, madre de los dioses, rescató a su hijo menor, Zeus, escondiéndolo hasta que creciera y pudiera enfrentarse a Crono. Cuando llegó el momento, Zeus desafió a su padre, liberando a sus hermanos y hermanas de las profundidades oscuras de Crono. Juntos, desataron una guerra épica contra los titanes, en un conflicto conocido como la Titanomaquia. Fue en esta batalla que los dioses jóvenes, incluyendo a Poseidón, se forjaron como los futuros gobernantes del cosmos. Poseidón, armado con su tridente, se unió a sus hermanos para enfrentar el caos primordial. Este tridente, que fue forjado por los cíclopes, era una de las armas más poderosas del universo, capaz de crear terremotos y levantar olas inmensas con un solo golpe. Al final de la Titanomaquia, los dioses triunfaron, y con la victoria llegó la división de los reinos. Los tres hermanos, Zeus, Hades y Poseidón, decidieron sortear el dominio de cada reino. El cielo y los poderes sobre la tierra fueron a Zeus, mientras que el inframundo quedó para Hades. A Poseidón le fue confiado el dominio del vasto océano, el reino indomable y misterioso de las aguas profundas.
Aunque algunos relatos indican que Poseidón quería el cielo, aceptó su rol como señor del mar y se adentró en su nuevo mundo, un lugar repleto de misterios, criaturas fabulosas y poderes insondables. Para los griegos, el mar era tanto una bendición como una amenaza, y quien dominaba sus aguas debía ser un dios de gran carácter y poder. Desde su trono en las profundidades, Poseidón comenzó a ejercer su autoridad, llevando consigo su tridente, símbolo de su inmenso poder. Se convirtió en protector de los marineros, pero también en una figura temida, capaz de arrasar ciudades y hundir barcos si se le ofendía. La naturaleza de Poseidón era cambiante, como el mismo océano. Su carácter era explosivo, indómito y apasionado, lo que lo hacía tanto un aliado valioso como un enemigo temible. Poseidón era protector de aquellos que lo honraban, pero su furia se desataba con facilidad contra quienes osaban desafiarlo o faltarle al respeto. Como dios de las aguas y de los terremotos, su cólera era capaz de levantar maremotos y destruir ciudades enteras. Uno de los mitos más fascinantes sobre su venganza es el de Troya. Cuando los troyanos lo ofendieron, Poseidón desató las aguas y envió una terrible bestia marina para castigarlos. Sin embargo, también era un dios al que los marineros encomendaban sus vidas, buscando su favor para cruzar mares peligrosos. Las ofrendas a Poseidón eran comunes antes de cualquier travesía importante, y sus templos se erigían en las costas, en donde el rugido del mar era un recordatorio constante de su presencia. No era raro que los griegos lanzaran sacrificios a las olas antes de zarpar, implorando que los condujera con seguridad a través de su reino. En el Monte Olimpo, Poseidón también tenía un rol destacado, aunque su relación con Zeus y los otros dioses era complicada. Zeus, como gobernante supremo, tenía el poder final, y aunque Poseidón respetaba la jerarquía, no dudaba en desafiar a su hermano cuando creía que sus decisiones no eran justas. En un momento de gran tensión, llegó a unirse a Hera y Atenea en una conspiración para derrocar a Zeus, aunque la rebelión fue rápidamente frustrada. Esto llevó a una tregua incómoda entre los hermanos, en la que Poseidón se mantuvo en su papel de dios de los mares, pero sin olvidar las antiguas tensiones. Uno de los episodios más célebres en la historia de Poseidón es su rivalidad con Atenea por la ciudad de Atenas. Ambos deseaban el honor de ser los protectores de la ciudad. Poseidón, en su afán por ganar el favor de los atenienses, golpeó el suelo con su tridente y creó un magnífico caballo, símbolo de fuerza y poder en la guerra. Pero Atenea, astuta, ofreció un olivo, símbolo de paz y prosperidad. Los ciudadanos eligieron el olivo, lo cual desató la ira de Poseidón, quien inundó la región para marcar su descontento. Desde entonces, aunque Atenea fue la deidad protectora de la ciudad, Atenas quedó marcada por el poderoso y eterno recuerdo de Poseidón. Poseidón también fue un dios apasionado, y sus romances con mortales y ninfas dieron lugar a un linaje de descendientes famosos y temibles. Uno de ellos fue Teseo, el héroe que derrotó al Minotauro y quien, en muchas versiones de la mitología, es considerado hijo de Poseidón. También fue padre de Polifemo, el cíclope que desafió a Odiseo. Cuando este último cegó al cíclope, Poseidón se convirtió en el gran antagonista de Odiseo, desatando tormentas y obstáculos para impedirle regresar a Ítaca, marcando una de las historias más épicas de la Odisea. Sus otros hijos incluían a criaturas temibles como Tritón, el dios marino con torso de hombre y cola de pez, y a gigantes como Antíope, quienes heredaron su valentía y su conexión con el mar. Aunque muchos de sus hijos tenían naturalezas indómitas, todos compartían el amor por las aguas y el respeto por el inmenso poder de su padre. A medida que la mitología griega evolucionaba, Poseidón se mantenía como un símbolo eterno de lo indomable, de la fuerza incontrolable de la naturaleza y del poder incontenible de los dioses.
Su figura se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque los mortales pueden conquistar la tierra y el cielo, el océano y las fuerzas primordiales siempre permanecerán bajo el dominio de Poseidón. Imagina una escena en donde el mar embravecido hierve bajo una luz dorada, como si el propio Olimpo hubiera encendido un faro sobre la tierra. De esas olas cargadas de misterio y poder, surge Afrodita, la diosa de la belleza, como un milagro viviente. Su presencia es tan impactante que el mundo entero parece detenerse en un suspiro. Con ella, la promesa de amor eterno y devastador, de belleza capaz de destruir y de salvar, y de un deseo que incluso los dioses no pueden ignorar. Afrodita no es solo la diosa del amor, es el amor mismo, en su forma más pura y peligrosa. Su nacimiento es una de las leyendas más enigmáticas de la mitología griega. Según los poetas antiguos, Afrodita nació de la espuma del mar, fecundada por los restos de Urano cuando fue derrotado por su propio hijo, Cronos. Las olas blancas, salpicadas con los restos de un dios vencido, dieron vida a la diosa cuya belleza sería irresistible para dioses y mortales. A medida que surgía de las aguas, Afrodita llevaba consigo una promesa. Ningún ser en el universo quedaría libre de su hechizo. Fue acogida en Olimpo con asombro y temor, porque todos sabían que el poder de Afrodita trascendía la fuerza física o la sabiduría. Su arma era el deseo, la pasión que inflamaba corazones y que podía desatar guerras, derribar reyes y poner a prueba a los propios dioses. Afrodita no es una diosa pasiva, y su influencia se extiende como una red invisible. Con cada susurro de brisa, ella susurra deseos. Con cada rayo de sol, inflama corazones. Donde pasa deja una marca. Todos los dioses, desde Zeus hasta los más humildes campesinos, caen bajo su influjo. Sin embargo, Afrodita no se limita a la mera atracción. Ella es compleja, enigmática y astuta. Puede ser caprichosa, provocadora e incluso peligrosa. Muchos la consideraron, en su juventud, la diosa de la belleza superficial. Pero la historia de Afrodita es mucho más profunda. Ella representa los misterios del deseo humano y su poder para conectar, pero también para separar. Sus dotes la vuelven irónicamente temida, pues aunque exuda amor y pasión, sus consecuencias suelen ser explosivas. No tardó en ganar el interés de los dioses más poderosos. Sin embargo, Zeus, temiendo el caos que Afrodita podría traer, decidió casarla con Hefesto, el dios herrero, conocido por su carácter tranquilo y su dedicación al trabajo. A simple vista, parecía un intento de apaciguar su intensidad, pero esto no fue suficiente para Afrodita. Aunque aceptó el matrimonio, su corazón no encontró paz junto al tranquilo Hefesto. Afrodita buscó pasión en otros brazos, siendo el dios Ares, con su carácter belicoso y desafiante, su amante predilecto. La relación entre Afrodita y Ares es una danza entre amor y guerra, una paradoja perfecta que mantiene el Olimpo en vilo. Su amor fue tan intenso como peligroso, y su relación, un secreto a voces entre los dioses, que finalmente terminó por explotar cuando Hefesto descubrió el romance. Con habilidad e ingenio, el herrero atrapó a los amantes en una red invisible para que el resto de los dioses fueran testigos de su humillación. Pero incluso entonces, Afrodita no perdió ni una pizca de su orgullo. Con una sonrisa desafiante, ella demostró que a pesar de ser descubierta, el amor era imparable. El mito de Afrodita no estaría completo sin mencionar su influencia en una de las guerras más épicas de la mitología griega. En el juicio de París, Afrodita, Hera y Atenea compiten por ser la más hermosa. Prometió a París el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Al aceptar su oferta, París desató una cadena de eventos que llevarían a la famosa Guerra de Troya. Así, Afrodita,
la diosa que inspira amor, se convierte en la razón de una batalla devastadora. Su poder para unir, en esta ocasión, desató la guerra más famosa de la antigüedad. Es un recordatorio de que el amor y el conflicto están tan entrelazados como la belleza y el peligro en el rostro de Afrodita. Afrodita no es simplemente una figura hermosa. Ella representa la dualidad del amor y la belleza, el equilibrio delicado entre la creación y la destrucción. Su historia nos muestra que el amor verdadero puede ser tanto una bendición como una maldición, que la pasión desbordada puede unir corazones o hacer caer imperios. Con cada nuevo amanecer, Afrodita sigue caminando entre nosotros, en los suspiros de los enamorados, en el brillo de una sonrisa inesperada y en cada batalla que libramos por lo que deseamos. Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, sigue siendo tan poderosa y misteriosa como cuando emergió del mar, como una promesa de que el amor siempre será la fuerza más sublime y peligrosa de todas. Bienvenidos al lugar más oscuro y temido de la mitología griega, donde las sombras cobran vida y el rey de los muertos reina supremo. Hoy nos sumergiremos en el inframundo, donde el misterio y el poder de Hades te harán preguntarte: ¿te atreverías a enfrentarte a sus secretos? Nuestro viaje comienza mucho antes de que Hades gobernara el inframundo. Como uno de los 3 hijos de Cronos y Rea, Hades, junto a sus hermanos Zeus y Poseidón, vivió atrapado en el vientre de su propio padre, quien devoraba a sus hijos para evitar ser derrocado. Sin embargo, cuando Zeus, el hermano más joven, lo liberó junto a los otros dioses, el destino de los 3 hermanos cambió para siempre. En un sorteo épico, los hermanos decidieron el dominio sobre el cosmos. Zeus obtuvo los cielos, Poseidón las profundidades del mar, y a Hades le tocó, literalmente, la corta paja. Su reino no sería ni el brillante cielo ni el vasto océano, sino el oscuro inframundo, un lugar de misterio, sombras y almas perdidas. Pero no te confundas. Hades no es el villano que muchos imaginan. Él es el guardián de las almas, el justo juez de los muertos y el encargado de mantener el equilibrio. Al bajar por las profundidades de la tierra, entramos al inframundo de Hades, donde el río Estigia marca el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquí, el barquero Caronte transporta las almas con un oscuro carisma, siempre a cambio de una moneda. Y, cruzando estas aguas sombrías, llegamos a las puertas custodiadas por Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas, tan leal como temible, que asegura que ningún vivo cruce al mundo de los muertos y ningún muerto escape al mundo de los vivos. El inframundo es tan vasto y complejo como el propio Olimpo. Está dividido en zonas: el Erebo, donde las almas descansan; el Tártaro, el lugar de castigo para los más osados y malvados; y los Campos Elíseos, donde las almas de los héroes y los virtuosos encuentran paz. Hades rige todo esto con firmeza y ecuanimidad, garantizando que cada alma reciba su destino merecido. A diferencia de sus hermanos, Hades es un dios que no busca la gloria ni el reconocimiento. Él opera en las sombras, siendo el rey justo y serio que la eternidad requiere. Uno de los episodios más fascinantes y conmovedores de la mitología griega es la historia de Hades y Perséfone. Un día, Hades se enamoró perdidamente de Perséfone, la bella hija de Demeter, diosa de la cosecha. En un acto impulsivo, Hades la raptó, llevándola al inframundo, lo cual desató la ira de Demeter, quien abandonó sus deberes, dejando la tierra sin frutos, sumiendo al mundo en un eterno invierno. Finalmente, tras la intervención de Zeus, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año en el inframundo con Hades y el resto con su madre en la tierra. Así se creó el ciclo de las estaciones, el otoño e invierno,
cuando Perséfone está en el inframundo, y la primavera y el verano, cuando regresa con su madre. En esta historia, Hades revela una cara inesperada, un dios que, a pesar de sus actos sombríos, es capaz de un amor profundo y sincero. La figura de Hades es fascinante y está rodeada de misterio y, muchas veces, incomprensión. No es un dios maligno ni temible, como a veces se le pinta. Es, en cambio, un soberano justo, respetuoso con el orden y el equilibrio. Si no fuera por Hades, el inframundo sería un caos, un lugar donde las almas errarían sin rumbo. Él es el guardián de la eternidad, un dios que cumple su papel sin buscar el honor o la fama, cuidando en silencio de un reino eterno. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por el inframundo. Hemos visto a un Hades que no solo es el rey de los muertos, sino el garante del orden cósmico, un dios cuya historia revela tanto misterio como humanidad. Ahora que conoces la verdad, ¿ves a Hades de la misma manera? Hera, hija de los titanes Cronos y Rea, nació en el caos de la titanomaquia. Desde su nacimiento fue marcada por el destino como una figura de inmenso poder. Cronos, temeroso de ser derrocado por su descendencia, devoró a sus hijos uno a uno. Pero el día en que Zeus, su hermano menor, lo destronó, Hera fue liberada del vientre del titán, emergiendo como la futura reina del Olimpo. Desde el principio, Hera se destacó no solo por su belleza divina, sino también por su aguda inteligencia y su feroz voluntad. Cuando Zeus, ya rey del Olimpo, la cortejó, Hera inicialmente lo rechazó. Zeus, conocido por sus artimañas, se transformó en un cuco herido para ganar su simpatía. Al sostener al ave, Hera mostró compasión, y Zeus recuperó su forma divina, declarándole su amor eterno. Hera, finalmente, aceptó casarse con él, convirtiéndose en la diosa del matrimonio y la maternidad. Pero su relación con Zeus estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Como soberana del Olimpo, Hera enfrentó los constantes engaños y aventuras de Zeus. Cada amante mortal o divina, y cada hijo ilegítimo, despertaba la furia de Hera. Su venganza no conocía límites. Castigó no solo a las amantes de Zeus, sino también a los hijos nacidos de esas uniones. Semele, amante de Zeus, fue llevada a exigirle que revelara su verdadera forma divina. Al hacerlo, la mortífera gloria de Zeus la consumió en llamas. Hera, con su astucia, había plantado la semilla de la duda en el corazón de Semele. Hércules, el hijo ilegítimo más famoso de Zeus, fue perseguido por la ira de Hera desde su nacimiento. Enviando serpientes al lecho del recién nacido, Hera intentó eliminar al héroe, pero el destino intervino. Sin embargo, la diosa no cesó, infligiéndole locura y obligándolo a realizar los famosos 12 trabajos. Io, transformada en vaca por Zeus para protegerla de la furia de Hera, fue condenada a vagar acosada por un tábano enviado por la diosa. Aunque conocida por su furia, Hera también era venerada como la protectora del matrimonio y la maternidad. Los griegos la adoraban como una diosa de la fertilidad y la familia, asegurando su favor en las uniones matrimoniales. Su relación con sus hijos divinos también fue compleja. Ares, el dios de la guerra, era tanto un orgullo como una fuente de conflicto. Hefesto, su hijo, fue arrojado desde el Olimpo por su deformidad, pero luego se reconcilió con su madre al crear el trono mágico que atraparía a Hera, obligando a los dioses a intervenir. El pavo real, con su cola resplandeciente, se convirtió en el símbolo de Hera después de que ella transformara a Argos, su fiel guardián de 100 ojos, en este majestuoso animal tras su muerte. Sus ojos representaban la vigilancia eterna de la diosa, su capacidad de verlo todo, y su presencia era un recordatorio constante de su autoridad. A lo largo de los mitos griegos, Hera no solo aparece como la esposa de Zeus, sino como una figura independiente
que desafía las normas patriarcales del Olimpo. Es tanto la víctima de los engaños de Zeus como la arquitecta de su propia venganza. Su carácter dual, como protectora y vengadora, la convierte en una de las diosas más complejas y fascinantes de la mitología griega. La narración concluye con una reflexión. Hera no es simplemente la reina del Olimpo, es la encarnación del poder, la justicia y el amor desafiante. Una diosa que nunca fue definida por Zeus, sino por su propio fuego inmortal. Así es Hera, la soberana eterna del cielo y la tierra. Un trueno retumba en lo alto, el cielo se oscurece y una figura majestuosa aparece entre las nubes, una mano levantada sosteniendo un rayo que brilla con la intensidad del sol mismo. Él es Zeus, el rey de los dioses, el amo de los cielos y el poder que somete hasta a los titanes. Este es el origen de su poder, el origen de Zeus. Para entender el poder de Zeus, debemos volver al principio, a una época en la que el caos reinaba y los titanes gobernaban la creación. Cronos, el más terrible de los titanes, reinaba con puño de hierro y para mantenerse en el trono devoraba a sus propios hijos. Pero uno de ellos se salvó, uno destinado a cambiarlo todo. Zeus nació en la isla de Creta, escondido por su madre Rea, quien engañó a Cronos dándole una roca envuelta en pañales. Allí, en el monte Ida, Zeus creció bajo la protección de ninfas y criaturas mágicas. Desde joven, su corazón latía con un propósito: derrocar a su padre y liberar a sus hermanos del estómago de Cronos. Y así, cuando llegó el momento, Zeus levantó el rayo por primera vez. Con él, los cielos se estremecieron y los titanes sintieron el terror como nunca antes. Junto a sus hermanos liberados, Poseidón y Hades, Zeus lideró una guerra sin precedentes, la titanomaquia. Durante 10 años, los dioses y los titanes se enfrentaron en una lucha épica que sacudió la tierra y el cielo. Gigantes, monstruos y seres primordiales se unieron al conflicto y cada batalla parecía empujar al mundo hacia la destrucción. Fue un enfrentamiento tan feroz que, al final, solo una fuerza imparable pudo definir el resultado: el poder de Zeus. En el clímax de la guerra, Zeus, con su rayo en mano, lanzó un ataque que hizo temblar la mismísima tierra. Uno a uno, los titanes fueron derrotados, desterrados a la prisión del Tártaro, en lo profundo de la tierra. El reinado de Cronos llegó a su fin, y con él, el de los titanes. Zeus emergía victorioso, rey indiscutible de todos los dioses y del Olimpo. Ahora, el cielo era suyo. Desde su trono en el monte Olimpo, Zeus gobernó sobre los hombres y los dioses, estableciendo las leyes del universo, el orden y la justicia. Su poder era absoluto, y aunque generoso con quienes le honraban, Zeus era implacable con quienes osaban desafiar su voluntad. Sin embargo, el poder de Zeus no estaba exento de desafíos. Rivales surgían de los rincones más oscuros, monstruos ancestrales como Tifón, cuyo aliento ardiente y fuerza descomunal pusieron en jaque hasta al rey de los dioses. Pero Zeus, armado con su rayo y una voluntad de hierro, demostró una vez más por qué era el rey de reyes, aplastando cada amenaza y reafirmando su supremacía. Zeus no solo fue un gobernante absoluto, sino un dios apasionado, caprichoso y a menudo envuelto en conflictos. Su vida estuvo marcada por amores, rivalidades y venganzas. De estas historias surgieron héroes y leyendas que moldearon el destino de hombres y dioses. Desde su relación con Hera hasta sus encuentros con mortales y diosas, Zeus fue tanto un líder
como un dios de deseos intensos, capaz de la mayor generosidad y de la ira más temible. Zeus estableció las bases de un nuevo orden. Su reinado significaba más que poder. Era la armonía entre la naturaleza y el cosmos, un equilibrio que mantenía a dioses y humanos en su lugar. La influencia de Zeus se extiende hasta el día de hoy en mitos, constelaciones y leyendas que narran el reinado de un dios que gobernó como ningún otro. Y así, cada vez que el cielo ruge y un rayo cruza la oscuridad, recordamos a Zeus, el padre de dioses y hombres, quien, con su poder y majestad, aún inspira reverencia y temor en cada rincón de la humanidad. Zeus